Hola, ¿ya están viendo mi diapositiva? Perfecto, empezamos. Bien, jóvenes, el tema siguiente como clase teórica es epilepsia y estado epiléptico. Vamos a hacer un intervalo en lo que es simulación clínica para entrar en lo que es estado epiléptico previamente. Entonces, esta diapositiva trata pues de visualizar un foco como tal que tiene la característica de recolectar o transmitir hacia otras neuronas que están a su alrededor. Entonces, lo que vamos a ver, ¿dónde estás, puntero láser? Ya, estaba explicando que este es como un foco epiléptico, que es el que vamos a tratar hoy día, de las epilepsias de tipo focal, y otra que tiene característica de ser generalizada. Todo lo que toca tálamo se va a generalizar al sistema nervioso central. En nuestra agenda del día de hoy tenemos que tener preguntas de ingreso, casos clínicos, qué cosa queremos lograr en el capítulo, la introducción, definición, fisiología, fisiopatología y epileptogénesis, semiología, diagnóstico, tratamiento, un anexo de electroencefalografía y la bibliografía utilizada. Esto es de Sarrans, el texto que les he compartido, en un capítulo en el cual trata sobre la epilepsia y hay las preguntas que podemos dar mención. ¿Cuál de estos fármacos es de elección en la epilepsia mioclónica juvenil? Tengo que repasar. Un joven de 20 años acude al médico porque desde hace 6 meses tiene un episodio que comienza con una mala gana en el epigastrio, que le asciende hacia la garganta. A continuación tiene una gran angustia y miedo y durante 1 o 2 minutos no contesta si le hablan. Ha notado que estos síntomas son más frecuentes cuando está nervioso y durante su menstruación. La exploración neurológica, el electroencefalograma y la resonancia magnética cerebral son normales. ¿Cuál de estas es la mejor opción? Remitir al psiquiatra, repetir la resonancia, hacer un electroencefalograma de sueño, iniciar un tratamiento antiepiléptico. ¿Qué tipo de crisis será esta? Esta es una crisis bastante, pues, la crisis parcial compleja. Y así podemos hacer una serie de preguntas que sería bueno que ustedes la repasen y también tienen sus respuestas y sus explicaciones correspondientes. Sería muy bueno que lo vayan viendo. Preguntas que elaboramos para ustedes en los exámenes. Por ejemplo, esta, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes es el efecto colateral menos probable de la carbamazepina? Entonces, yo tengo que conocer que los fármacos tienen efectos colaterales y que no debería darle a una persona de determinada característica. Por ejemplo, la carbamazepina tiene muchos efectos colaterales, pero es una droga maravillosa. Y hay que buscar qué es lo que no debo hacer en una persona de tercera edad. Principalmente le va a bajar el sodio, entonces tengo que evitarlo por este motivo. Entonces acá ponemos la hipernatremia, que sería la respuesta para esta pregunta. Segunda pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes es un mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Sí o sí un alumno de sexto año tiene que saber dónde actúan las benzodiazepinas, y lo saben. Actúa sobre los, ¿cuáles? Sobre los receptores de dónde, de qué tipo? De GABA A, ¿no es cierto? Agonismo de GABA A. Listo. Mujer de 50 años, en forma brusca, presenta movimientos tónico-clónicos. Esto es sacado del examen que dan ustedes para esto del serum, del internado. Y ahí sacamos las preguntitas, ¿ya? Mujer de 50 años, en forma brusca, presenta movimientos tónico-clónicos en el miembro superior, que se iniciaron en dedos de la mano. Está dándonos algo muy focal. En el electro hay descargas anormales en región cortical derecha que controla los movimientos de la mano. ¿Qué anticonvulsivante de primera elección usaría? El ácido valproico, el fenobarbital, la gabapentina, el topiramato, la carbamazepina. O sea, hay que ver las características, cuándo dar a una persona, de qué edad, cuál es su ocupación. Nos invita a repasar a nosotros el capítulo de fármacos. Estas dos últimas preguntas. Una paciente de 15 años tiene una crisis que inicia con la desviación de los ojos y la cabeza hacia la izquierda,
con generalización subsecuente, ¿cuál es la localización del foco epileptógeno? Entonces, ¿dónde se inician los movimientos de los ojos? En el área 8, área frontal, que es contralateral hacia donde miramos nosotros. O sea, yo miro hacia la izquierda y el que se ha activado es el lóbulo frontal derecho, el área 8. Y lo contrario, si miro hacia la derecha, se activa el lóbulo frontal del lado izquierdo. Si me está diciendo que el paciente tiene una crisis que inicia con la dirección de los ojos y la cabeza hacia la izquierda, ¿dónde está el foco? En el lóbulo frontal del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ir pensando de esa manera. El tratamiento inicial para el estado epiléptico es ¿con qué? ¿Qué droga es la que utilizamos? Hay bromazepam, hay tepazepam, hay diazepam. Y si hay diazepam, ¿cuál es la dosis? 0.12 por kilo de peso. Entonces, tienen que repasar estas preguntitas. Y finalmente, el culmen de todo esto es la epaminización. ¿Qué cosa significa epaminizar? Dar una sustancia llamada fenitoína, cuyo nombre comercial es el epamin. De ahí deviene el nombre de epaminización. Es una de las cosas que nos acostumbramos, no deberíamos, pero se hace, utilizar el nombre de marca, más no el genérico. Entonces, la epaminización viene a ser con la fenitoína, que se realiza ¿con quién? Con fenitoína. ¿Y cuál es la dosis de epaminización? Anótense si desean, es de 20 miligramos por kilo de peso, se diluye en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y se pasa en 30 minutos. Esa es una fórmula que les van a preguntar en el teórico práctico, les van a preguntar en la simulación, les van a preguntar en el recetado médico, en cualquier, porque es una pregunta excesivamente útil. ¿Qué cosa damos cuando hay estado epiléptico? Damos la fenitoína. ¿A qué dosis? 20 miligramos por kilo de peso. Lo diluimos en 100 centímetros de cloruro de sodio y le pasamos en 30 minutos. Eso debe saberse, pero de memoria. De memoria. Listo. ¿Qué requisitos debo saber yo para interpretar epilepsia? Debo saber qué significa excitabilidad, qué significa epileptogénesis, paroxismo de despolarización, sumación espacial y temporal, hiperexcitabilidad e hipersincronía. ¿Qué cosa es una red neuronal? ¿Y cómo se propaga a través de una red? ¿Qué cambios se dan en la esclerosis del hipocampo, que es una zona de bastante epileptogénesis? ¿Qué cambios se dan en las crisis tónico-clónicas a nivel molecular en relación a la clínica? Y explique cómo se da la crisis de ausencia. Son preguntas más que todo fisiopatológicas, fisiológicas, respecto a la epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia es un fenómeno eléctrico. Entonces debo conocer la fisiología. Pero también debo considerar de que no solo es fisiología, sino que es clínica. Entonces debo saber la clasificación de la epilepsia, cómo manejamos la crisis, en qué contextos, qué estudios debo de pedir y cuándo debo de pedir. Si es la primera crisis, por ejemplo, o ya es una crisis repetida. Lo más importante y el corazón de esto es qué tipo de crisis tiene mi paciente. Y a qué pacientes le indicamos profilaxias antiepilépticas y a quienes todavía no. ¿Qué es el riesgo de recurrencia o libertad de crisis? ¿Y cuál es su importancia? ¿Cuál es el objetivo? No tener crisis. ¿Podemos iniciar un tratamiento con drogas antiepilépticas? Claro que sí. Vamos a seguir adelante. Para continuar, vamos a ver este pequeño video. Vamos a ver un videíto que es bastante didáctico. Empezamos. ¿Logran escuchar, por favor? Me tienen que confirmar. No, pero no has dado nada. No está reproduciendo. Confírmeme si escuchan el volumen.
Ahora. Tienes que mantener prendido el micrófono. Tienes que mantener prendido el micrófono. Paciente de 3 años de edad, con historia perinatal de sufrimiento fetal e hipoxia neonatal. Mientras el paciente se encuentra recostado y despierto en la cama, presenta sacudidas clónicas de la hemicara izquierda con desviación de la comisura labial. Observe sacudidas del hombro y brazo izquierdos y segundos más tarde sacudidas de la pierna izquierda. Note que el paciente hace contacto visual con su madre. No hay desconexión durante esta crisis. El EEG muestra en la región frontal derecha ondas agudas acompañada de una actividad delta rítmico en la misma región. Crisis parcial compleja. Cuando la conciencia está comprometida de manera parcial, la crisis recibe la denominación de crisis parcial compleja. Veamos un ejemplo. El siguiente es un paciente de 35 años de edad, con historia de crisis febriles y epilepsia de difícil control desde los 18 años. Ha recibido varios esquemas de tratamiento sin resultado. La crisis se inicia con desconexión súbita caracterizada por pérdida del contacto visual con el interlocutor. Se ve postura tónica de la mano derecha y automatismos orofaciales con movimientos de chupeteo, deglución, y por otro lado, realiza movimientos sin propósito de la mano y brazo izquierdos. Emite ruidos incomprensibles, gira la cabeza hacia la izquierda y finalmente escupe. Utilizando electrodos esfenoidales, el EEG enseña una descarga focal reclutante, consistente en ondas agudas que se originan en la región temporal del hipocampo izquierdo. La resonancia magnética cerebral en secuencia T2 FLAIR muestra hiperintensidad y atrofia del hipocampo izquierdo. Este es un típico caso de esclerosis mesial del lóbulo temporal. Crisis parcial compleja con generalización secundaria. En ocasiones, una crisis parcial evoluciona a compleja y termina con generalización secundaria. Observe el siguiente video. En este ejemplo, la crisis se inicia con desconexión súbita, automatismos orofaciales y emite un ruido. Observe la postura tónica del brazo y mano derecha y desviación versiva de la cabeza hacia la derecha. Adopta la postura tónica de esgrimista, que finalmente termina con movimientos tónico-clónico generalizados. Esa posición especial, ¿no? El EEG muestra una descarga consistente en ritmos rápidos entre 7 y 14 ciclos por segundo, que se originan en el electrodo esfenoidal izquierdo. Estos ritmos, increciendo, reclutan áreas vecinas del mismo hemisferio para posteriormente propagarse al hemisferio contralateral. Crisis generalizadas, idiopáticas o criptogénicas. Ausencias típicas de la niñez. Son crisis frecuentes, de inicio y terminación rápida, con pérdida de conciencia de cortísima duración. En ocasiones, hay parpadeo y desviación de la mirada hacia el cénit. Veamos un ejemplo. El siguiente paciente es un niño de 5 años de edad que ha presentado últimamente bajo rendimiento escolar. Los padres han notado periodos muy cortos de desconexión. Mientras el niño interactúa con la madre y realiza ejercicios de escritura, se desconecta súbitamente perdiendo el contacto con su madre. No Observe hagas eso. parpadeo,
movimientos de chupeteo y fijación de la mirada hacia la izquierda con ligera desviación de la cabeza hacia el mismo lado. La crisis dura pocos segundos y el niño vuelve a su actividad inicial. El EEG muestra una descarga hipersincrónica generalizada de complejos de onda aguda y onda lenta a 3 ciclos por segundo, que dura exactamente 10 segundos. Ausencias atípicas. Este tipo de crisis se presentan generalmente como parte de las epilepsias que hoy se conocen como catastróficas por su difícil control. Este se acompaña de deterioro cognitivo, otro tipo de crisis y hallazgos electroencefalográficos característicos. La siguiente paciente tiene 21 años de edad y diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, secundario a meningitis, diagnosticado a los 6 meses de edad. Bien, como hemos podido apreciar, es un video bastante didáctico, educativo, y lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros como médicos es a describir la fenomenología de la crisis, cómo inicia, cómo es la semiología, por dónde va, qué mueve primero, qué mueve después, cómo cambia el tono, y todas esas características nos van a dar a nosotros el eje semiológico de una descripción de una epilepsia. A finales del siglo XIX se inicia pues la era moderna de la epilepsia. El inglés John Huggins Jackson establece pues la primera definición aún vigente. Dice una descarga súbita, o sea, un fenómeno paroxismal, rápido y excesivo de las células cerebrales. En 1912 se comercializan los primeros fármacos antiepilépticos. Tenemos, por ejemplo, el fenobarbital, que es una droga que ha cumplido más de 120 años en el mercado. Y tenemos también que Hans Berger, un psiquiatra, tenía un hijo que tenía este problema de convulsiones. Entonces, él es el que inventa pues este aparato llamado electroencefalógrafo y que es de mucha utilidad en el diagnóstico y la clasificación de las epilepsias. Entonces, es bueno recordar esta historia. ¿Cuál es la carga de la epilepsia? El 80% de personas con problemas de epilepsia viven en países pobres, es decir, en países donde los controles prenatales a veces no son adecuados, el parto a veces es domiciliario todavía, principalmente en las zonas rurales o altoandinas, hay hipoxia perinatal, hay accidentes de tránsito en la ciudad donde el alcoholismo y la falta de respeto a las reglas de tránsito conllevan pues a traumatismos craneoencefálicos en personas sin uso de casco, exceso de velocidad, accidentes. Y entonces todo este grupo de personas conlleva pues a la aparición de esta epilepsia secundaria postraumática o desde el punto de vista, digamos, genético, etcétera. Hay que considerar que la epilepsia tiene mucha discriminación y mucha estigmatización. Es necesario promover una cultura que depure esta situación. Es necesario que los médicos comprendamos que hoy en día la epilepsia es tratable y es curable. O sea, existe cirugía de epilepsia en grandes cantidades de pacientes en Estados Unidos y en otros países de Europa, y en el Perú se opera de epilepsia. Nosotros con la poca casuística que tenemos, pacientes que han sido operados de cirugía de epilepsia hace varios años y que no han vuelto a tener crisis y que su situación de convivencia social pues ha mejorado enormemente. Entonces, es bueno formar médicos que tengan una sensibilidad, un humanismo y sepan tratar a estos pacientes. Uno de los motivos de esta clase es entrenar a personas, a médicos futuros, en el manejo adecuado de un paciente que pueda tener una descarga anormal en su cerebro
conocido como epilepsia, entenderlo fisiopatológicamente y entenderlo para poderlo ayudar. Hay que también entender que hay pocos medicamentos accesibles en la mayoría de pacientes por el coste económico, principalmente el programa SIS, que es el que abastece de medicamentos, pero no tiene pues los medicamentos más modernos que requiere un paciente. La pobreza asociada y conceptos sociales erróneos de la epilepsia. Hay mucha gente que toma sangre de murciélago u otras aves pensando que esta es una curación para este problema. Estos conceptos a través de la educación tienen que ser modificados. También por parte del Estado peruano es que no hay una priorización de este problema para la compra de medicamentos que puedan mejorar su calidad de vida de los pacientes. Desde el punto de vista del concepto de una crisis epiléptica, hay que manejar estos conceptos evolutivos. Primero hay que saber que una crisis epiléptica, utilicemos el término crisis epiléptica, el término convulsión se reserva solamente para el fenómeno de movimiento. O sea, no todo es convulsión. Convulsión se trata de no utilizarlo desde las clasificaciones de 2017, por ejemplo, o seizure, que se llama así, no debe utilizarse como convulsión. Debemos utilizar el término crisis epiléptica. Si vemos a una persona que se cae, tiene movimientos involuntarios tipo tónico-clónicos, de las características, entonces decimos crisis epiléptica. Una persona tiene una crisis de ausencia, también es una crisis epiléptica. Una crisis focal, solamente mueve la manito, una crisis accionada, es una crisis epiléptica. Convulsión significa movimiento y se reserva para el capítulo de niños llamado las convulsiones febriles, que se dividen en dos, simples y complejas. Las simples, que son de todo el cuerpo, ¿no? Convulsión generalizada, y las complejas para una convulsión focal, una hemiconvulsión, llamemos focalizada en el cuerpo derecho o izquierdo. Entonces, una crisis epiléptica es un evento transitorio. Tiene esta característica de tener signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal anormalmente excesiva o sincronizada. A lo largo de la exposición vamos a ir conociendo qué significa hipersincronía, hiperexcitabilidad. Hay que entender que el tejido nervioso es un tejido excitable. En la epilepsia se convierte en un tejido hiperexcitable, es decir, sus umbrales son bastante cortos, que permiten una descarga sin que haya mucho cambio en el potencial de acción. En el 2014, epilepsia es una enfermedad que ocurre en individuos cuyos encéfalos demuestran una predisposición o tendencia aumentada para tener estas crisis. Hay que entender esta definición bien claro. Si una persona tiene una crisis no provocada, escuchen bien, una crisis no provocada o refleja, esa es una probabilidad de que tenga una epilepsia. Si el paciente tiene una sola crisis, eso no se llama epilepsia, solo es una crisis epiléptica. Si se repite en el día, en las 24 horas, 2 veces esa misma crisis o 3 veces, no se considera más que una sola crisis en 24 horas. Pero si pasara las 24 horas la crisis, pasa de un día, 2 días, ya no, son crisis separadas. Entonces, para definirla, se considera de 2 maneras, provocadas y no provocadas. ¿Qué cosa es una crisis no provocada? Es aquella que ocurre espontáneamente en una persona aparentemente sana, que estando en su centro laboral, en la calle, se cae y presenta una crisis epiléptica. Entonces, ese fenómeno es una crisis no provocada. O refleja, se dice, porque hay una epilepsia de tipo fotosensible. El abuso o el uso excesivo de los juegos de video, las luces intermitentes de los televisores, inclusive he oído algunas descripciones en la literatura en Japón, en Alemania, con el solo visualizar un determinado movimiento de luces se presentaban estas crisis. A eso le llamamos reflejas.
Entonces, hay que entender que una persona que tiene una crisis no provocada, o sea, estando sana, entonces con 24 horas de separación se va a llamar epilepsia. Ahora, si una persona tiene una crisis provocada, ¿y qué significa provocada? Provocada es cuando una persona tiene, llamemos, meningitis, tiene encefalitis, tiene un TEG, tiene un ACV hemorrágico, eso vendría a ser la provocación de su crisis. Alcoholismo, drogas, tóxicos, que podrían desencadenar en una crisis, la hiponatremia, un trastorno metabólico, la hipoglicemia, podrían provocar una crisis epiléptica en un paciente y eso se llamaría provocado. Y no provocado es la que estamos haciendo de uso de inicio espontáneo. Esto es muy frecuente entender. Entonces, cuando yo llamo crisis epiléptica a algo, entonces tengo que dividirlo, tengo que considerar que es un trastorno paroxístico. No un síndrome, sino un trastorno paroxístico. Vengo con mi hijo a emergencia porque ha tenido un desmayo, ha perdido el conocimiento. Eso es un síndrome paroxístico. Yo estoy en la obligación como médico de explorar, hacer anamnesis de ese paciente, decirle qué estuvo haciendo, quién vio el hecho, qué es lo que ocurrió, cómo estaban sus ojos, cómo se movía, se puso duro, se puso blando, se orinó, relajó, etcétera, muchas cosas que desde el punto de vista semiológico tengo que preguntar. Entonces, podré decir si esto corresponde a un trastorno paroxístico de tipo epiléptico o de tipo no epiléptico. Tal vez es un solo síncope y no es un trastorno de epilepsia. Entonces, yo tengo que saber preguntar el antes, el durante y el después en mi paciente. Tenemos que conocer la clasificación última del año 2025 del ILAE, que es la institución que rige la lucha contra la epilepsia, y desde hace muchos años siempre la ha clasificado de dos maneras: de inicio o focales y de inicio generalizado. Pero en la clasificación del 2025 ya no se utiliza la palabra inicio. Esta palabra se ha dejado de utilizar. La penúltima clasificación fue del 2017, donde se planteaba la palabra inicio. Habría que buscar el inicio, dónde empieza la crisis. Y hoy día ya se ha depurado la palabra inicio. De frente, tenemos que decir si una crisis es focal o es generalizada. Hemos vuelto a la anterior clasificación. No se olviden que las clasificaciones son evolutivas, son cambiantes, no son estáticas. Entonces, ahora se llaman crisis epilépticas focales o generalizadas o desconocidas. Y también ha cambiado la conciencia. El uso del término conciencia también ha sido tocado de otra manera que les voy a explicar. Tienen que considerar también que en la etiología de la epilepsia tiene que verse tres características. Si tiene una etiología genética, estructural o metabólica o criptogénica. Entonces, si yo veo una tomografía y veo un cisticerco, veo un tumor, veo un ACV isquémico hemorrágico que podría estar ocasionando y explicando el fenómeno epiléptico, entonces le voy a llamar pues estructural o sintomático. Esa es la clasificación. Pero si yo tengo un paciente que tiene una tomografía, una resonancia o un electro que no sale absolutamente nada, puedo decirle que esto es idiopático, que no tiene causa, pero su papá tenía epilepsia, entonces hay un factor genético que podría estar siendo la causa, pero no lo puedo ver, porque en la resonancia ni no va a salir tampoco de repente en el electro, porque en muchos pacientes los electros son normales. Entonces hay que saber explicar el porqué de mi paciente tiene esta crisis. Este cuadro es bastante difundido de la clasificación ILAE de 2017 a la actualidad no ha sido modificada. Voy a explicar. Dice así: tipo de crisis epiléptica. Esto no cambia. Entonces, cuando yo veo un paciente que cae al piso y comienza a convulsionar todo su cuerpo, tendré que decir es una
crisis de tipo generalizado. Lo que ha cambiado es el inicio, la palabra inicio. Ya no digo inicio, sino digo generalizado. Si de igual manera veo una persona que solamente mueve la cara, el brazo y la pierna como una marcha jacksoniana, entonces puedo decirle que es focal, ya no decir la palabra inicio focal. Y después, si no hay datos de que la persona qué tipo de crisis ha tenido, solo le encuentran en el piso, en su casa, ya todo, digamos, postal, entonces hablamos de desconocido, pero ya no la palabra inicio. Una vez que tenemos el paciente que ha tenido su crisis epiléptica focal generalizada o desconocida, si vuelve a repetirse después de las 24 horas, se va a llamar recién epilepsia, viendo si es provocada o no provocada. Si es un tipo de epilepsia, por ejemplo, focal, pues va a quedar como una crisis epiléptica de tipo epilepsia focal. O si es generalizada, será epilepsia generalizada. Y si es desconocida, pues también será como desconocida. Pero hay patologías que ya no son tan simples, son algo más complejas, como son los niños. En los niños existen ya síndromes establecidos, como el síndrome de Dravet, West, Rasmussen o Tajara, que son tipos de crisis que son de difícil tratamiento y son evolutivas porque van cambiando a veces de un estadio a otro estadio, que son netamente un campo de la pediatría. A eso le llamamos síndrome epiléptico. Hay que entender también que las crisis epilépticas tienen una etiología. La etiología es lo que explica el fenómeno. Puede ser estructural, un cisticerco, un tumor, una lesión cerebral visible. Puede ser genético, mi papá es epiléptico, yo tengo epilepsia y obviamente esa es la genética. Infeccioso, una meningoencefalitis, me deja una secuela de una epilepsia, ¿no es cierto? Metabólico, un trastorno de hiponatremia menos de 110 puede provocarme convulsiones y puede ser el inicio de una epileptogénesis. Pero entiendan que las crisis no provocadas y provocadas, las provocadas principalmente son transitorias. Cuando un paciente tiene una meningoencefalitis y tiene crisis epiléptica, eso no es epilepsia. Ahorita vamos a hablar de las crisis reactivas, que son producto de una neuroinflamación que ocurre por el fenómeno, pues, de la excitotoxicidad que tanto han hablado en los neurotransmisores, que ha estado muy interesante. Inmunológicas, las encefalitis autoinmunes, los anticuerpos contra los receptores NMDA, que es la más frecuente, que son patologías altamente estudiadas últimamente, llamadas encefalitis autoinmunitarias, y las desconocidas. También hay que entender que las epilepsias tienen una característica llamada comorbilidades. Nosotros no vemos un paciente de la siguiente manera, no solamente es puramente epiléptico, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener cáncer, puede tener muchas cosas. Esas son las comorbilidades que tiene el paciente, pero también pueden crearse comorbilidades producto de la epilepsia. Por ejemplo, el deterioro cognitivo. Un paciente que tiene crisis reiteradas, repetidas en su vida, va a llevarle a un deterioro cognitivo porque va a haber muerte neuronal. Así como hablamos de tiempo en cerebro en ACV, también hablamos de tiempo en cerebro en epilepsia y hablamos de tiempo en cerebro en meningoencefalitis. Es decir, que si nosotros no actuamos a tiempo respecto a estas patologías, va a haber muerte neuronal. Va a haber muerte neuronal y esto se va a traducir en las células más sensibles, principalmente las del hipocampo. ¿Y qué hay en el hipocampo? Está la memoria, que están las células del hipocampo, CA1, CA2, CA3, que son vulnerables, altamente vulnerables a la muerte neuronal. Entonces, las epilepsias como tal pueden ser causantes de un deterioro cognitivo en los pacientes con epilepsia. A eso le vamos a llamar comorbilidades. ¿Qué cosa quiere decir algo reactivo? Una persona que tiene una atención de emergencia por una infección urinaria
siendo diabético y le encontramos 180 de glucosa, esa glucosa tal vez no sea una glucosa real, sea una glucosa reactiva al proceso inflamatorio que está ocasionándose. De igual manera, cuando tenemos epilepsia también se llama crisis epilépticas reactivas. Me explico mejor. Si un paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico y convulsiona o tiene crisis epiléptica después de los 7 días, es un riesgo, porque puede ser el inicio de su epilepsia. Pero si ocurre en menos de 7 días, en la primera semana, esas se van a llamar crisis epilépticas reactivas, es decir, que no se consideran epilepsia, se consideran reactivas, como su nombre indica. De igual manera, pacientes con alteraciones metabólicas, hiponatremias, hipoglicemias, pueden convulsionar en las primeras 24 horas y eso no es epilepsia. Igual un paciente alcohólico con abstinencia puede convulsionar entre las 7 horas a 48 horas, convulsiona de la abstinencia del consumo de alcohol, eso es reactivo. Finalmente, en el ACV, un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular puede convulsionar en los primeros 7 días, 10 días, 15 días, eso se llama reactivo. Reactivo. No es epilepsia aún. Cuando pase estos tiempos, estas ventanas, recién se va a considerar como tal. Repasando esto, de lo mismo, ahí tienen las etiologías, pero también hay que hablar que la genética influye mucho en la parte del inicio de la epilepsia y principalmente el aspecto monogénico, las canalopatías. ¿Qué cosa es una canalopatía? Es una variación en el receptor del canal de sodio, potasio, cloro, que puede ocasionar que haya una mala función, como vamos a ver más adelante, y que sea el causal de sus crisis en nuestro paciente. Entonces hemos repasado las etiologías estructurales, genéticas, infecciosas, inmunes y desconocidas, y los términos que debemos aprender ahora son los siguientes. El término estructural, metabólico, infeccioso, sustituyen al término sintomático remoto. Ya no se utiliza el término sintomático remoto, sino estructural, metabólico, infeccioso, inmune. El término genético sustituye al término antiguo llamado idiopático, debemos decir genético. Y el término desconocido sustituye al término criptogénico. Entonces queda como tal desconocido, genético y estructural o metabólico o infeccioso. Esta es la proporción de casos de epilepsia, ¿no? Una distribución que... Esta es la epilepsia y la edad. Vean ustedes cómo van apareciendo los síndromes desde el recién nacido. Nosotros tenemos un recién nacido en pediatría que está convulsionando ahí, está en manos del neuropediatra. Entonces, imagínense recién nacido y ya empieza su crisis convulsiva. Y tal vez este sea su destino, ¿no? Estos síndromes que vemos en Ohtahara, West, Dravet, etcétera. Lennox-Gastaut. En los grupos etarios que conocemos, en los extremos de la vida, los niños recién nacidos, lactantes, hasta grupos de adolescentes son principalmente de causa congénita. Mientras que en el otro lado de la vida, cuando son más de 60 años, en 5 años, es más que todo traumático, infeccioso, ACV como causa de su crisis. ¿Cuál es el riesgo de padecer una crisis epiléptica después de una enfermedad? Si un niño se cae y en su caída no ha habido, llamemos, trauma, no ha habido una cosa grave, llamemos así, hacia algo leve, el riesgo puede que tenga a futuro algo, es 1.5, es bastante bajo. Pero un motociclista sin casco que tiene un TEG grave con contusión hemorrágica en el cerebro, la probabilidad de que tenga pues epilepsia es 29 veces, es mucho más. Y una persona que tiene un ACV hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, es 34 veces el riesgo de padecer epilepsia después de la fase reactiva. Y de igual manera una persona que tiene un tumor cerebral, pues es 40 veces
el padecer de una crisis epiléptica futuro, porque tienen el proceso llamado de la epileptogénesis, es decir, la formación de neuronas que estaban sanas y que por estas razones de la neuroinflamación, la gliosis y todos los cambios que vamos a estudiar, se van a convertir en focos de descarga en salvas eléctricas anómalas. Entonces se puede crear un fenómeno epiléptico, llevarlo hasta el estatus epiléptico en experimentación, a través de una instilación de pilocarpina, penicilina en la superficie de un cobayo, de una ratita, se le instila y podemos provocarle en ella estatus epiléptico y posteriormente sacrificarla para poder visualizar en el microscopio electrónico los cambios estructurales y moleculares que podrían darse. Hay que entender esto de la fisiopatología. ¿Qué quiere decir? La crisis epiléptica reactiva refleja o fotosensible. Hubo una época en que los jóvenes jugaban mucho el famoso Dota, estoy hablando hace 20 años, y se amanecían en veladas, se juntaban un grupo de chicos y le daban de alma al pobre internet, pues, con estos juegos, y llegaban a convulsionar. Entonces, esta experiencia nos habla de que el cerebro es una estructura sensible que puede activarse por esta exposición exagerada, como vemos en la diapositiva, como el área cortical normal en una persona que tiene factores, previamente se cayó, tuvo una lesión, y puede activarse por determinantes lesionales o genéticos y puede convertirse en un área hiperexcitable. Entonces, este es un tipo de epilepsia, llamémosle así, fotosensible. Para entrar a entender lo que es la epilepsia, tenemos que comprender el potencial de membrana, el potencial de equilibrio, la excitabilidad, el potencial postsináptico excitatorio e inhibitorio, el potencial de acción y el periodo refractario. Vamos a pasar por ello. ¿Qué cosa es excitabilidad? Excitabilidad es la capacidad que tiene la neurona o el tejido nervioso de despolarizar, de responder a un estímulo mediante la despolarización. Esta neurona que estamos viendo aquí, en su exterior es positiva y en su interior es negativa. Esta recibe impulsos que vienen para hacer de todo, los impulsos son de todo nivel, que tiene que transmitirse a través de la neurona, se van a dar en base a dos características: a una sumación temporal, a una sumación espacial, no es especial, hay un error, y a un nivel umbral. Hablemos así. El tejido cerebral es un tejido excitable, pero en un paciente epiléptico es un tejido hiperexcitable. ¿Qué quiere decir? Que su umbral de descarga es bastante corto, es menos que una persona normal. Hablemos. Tomas licor, tomas, no sé, pues un vaso de licor. Esa sustancia es excitable para el sistema nervioso. En una persona normal, tal vez su potencial de acción no va a ocasionar ningún tipo de daño, pero una persona que tiene el fenómeno de hiperexcitabilidad va a descargar fácilmente esta y va a provocar la despolarización, pero no de una sola neurona, sino de muchas neuronas que tienen esta característica de tener umbral bajo y van a entrar en lo que llamamos la despolarización. ¿No? Tenemos que entender también que una neurona tiene que responder a los estímulos de dos maneras. ¿Qué cosa es sumación temporal y qué es sumación espacial? Sumación temporal es el tiempo, es decir, el estímulo viene como potencial postsináptico excitatorio y logra vencer el umbral. Eso se llama sumación temporal. Y sumación especial es varios estímulos en varias partes de la neurona provocan estímulo, provocando la despolarización. Voy a poner un pequeño ejemplo acá.
Si me siguen con el puntero, esta rayita que ven verde es un potencial posináptico excitatorio, es decir, quiere descargar la neurona presináptica. Viene otra que también quiere descargar otro impulso, son dos impulsos que quieren descargar, pero el sistema nervioso tiene un sistema inhibidor que se llama el sistema GABA. Entonces, esto es glutamato y esto es GABA. Otra vuelta viene glutamato, otra vuelta viene GABA. Entonces, el sistema trata de estar en una homeostasis, ¿no? Para no hacer la descarga anómala. Entonces, ¿qué sucede? Finalmente es más el impulso de glutamato o glutamatérgico excitatorio que logra vencer la zona del todo o nada, produciendo la despolarización, que es la entrada de sodio, aperturando canales obviamente, y posteriormente la repolarización, que está a cargo del potasio, y finalmente la hiperpolarización, para volver a entender otro ciclo nuevamente. Entonces, el fenómeno de la descarga normal se tiene que dar bajo estas características. ¿Qué cosa es entonces la epileptogénesis? Es un proceso celular, molecular, mediante el cual un circuito neuronal, el sistema nervioso trabaja en base a redes neuronales, el circuito de Papez, el circuito de entre Broca y Wernicke, los circuitos frontotemporales. Hay muchos circuitos que tenemos en el sistema nervioso que trabajan en redes. Entonces, este circuito neuronal previamente normal produce una descarga paroxística hipersincrónica mediada por mecanismos de hiperexcitabilidad. Para que haya epilepsia, tiene que haber dos componentes, hiperexcitabilidad e hipersincronía. No puede haber epilepsia con solamente excitabilidad, sino tiene que haber un arrastre a neuronas que estaban sanas a su alrededor de este foco que van a producir la descarga. Entonces, hay dos condiciones. Una se llama la hiperexcitabilidad y el otro se llama la hipersincronía. Tiene que haber un equilibrio entre el glutamato y el GABA para que el sistema nervioso esté adecuadamente funcionante. Cuando existe el fenómeno de epilepsia es porque hay un predominio del potencial excitatorio posináptico, hay mayor entrada de calcio, hay mayor entrada de sodio y existen las famosas cambios paroxismales de despolarización, que esto tenemos que aprender el día de hoy. En el lado de la resistencia, en el lado del freno, tenemos al GABA, como el freno de un carro igualito. Potencial posináptico inhibitorio, salida de potasio, entrada de cloro y el pH bajo. ¿Qué cosa es hiperexcitabilidad? Es una tendencia de una neurona, a generar potenciales de acción de forma repetitiva, como un cortocircuito, ante un estímulo que en condiciones normales solo producía uno solo. Ahora produce un estímulo, muchas respuestas. Eso se llama excitabilidad o hiperexcitabilidad. Pero ¿quién lo sigue? La sincronía. ¿Qué es la sincronía? Es la propiedad de un grupo de neuronas, ya no de una sola neurona, sino de un grupo de neuronas para despolarizarse y generar potenciales de acción al mismo tiempo. Como ejemplo puedo poner lo siguiente. Imagínense a Luis Miguel. Luis Miguel es un artista muy famoso, está en un concierto y él levanta la mano y pide que aplaudan y los 20,000 o 50,000 fans a la vez van a aplaudir. Eso se llama hipersincronización. El sistema nervioso juega ese rol. Estas neuronas anómalas exigen por un fenómeno de reclutamiento y propagación a las neuronas vecinas sanas a que le sigan con lo que él quiere hacer, que es la despolarización y provocar clínicamente la crisis que estamos explicando.
Para entender la farmacología, para entender el fenómeno de la epilepsia, tenemos que entender que todo funciona en base a neurotransmisores, que es el capítulo que han hecho como seminario, excelente, y que tienen que entender que existen muchos canales transmembrana, canal de sodio, canal de potasio, canal de cloro, canal y receptores de NMDA, AMPA, CAINAT. Estas estructuras deben estar perfectas para que una persona no tenga nada. Pero cuando estas se alteran, por ejemplo, aumentan los potenciales excitatorios postsinápticos o disminuyen los potenciales postsinápticos inhibitorios, ya está habiendo un desequilibrio. Por lo tanto, esto va a llevar a una anomalía de potencial de acción. Si por A o por B incrementan los canales de sodio, en vez de haber 100, hay 1000, hay más probabilidad de que haya descarga. O también los cambios de concentración intracelular y extracelular del sodio respecto al potasio. Entonces, estos cambios transmembrana van a ocasionar también esta alteración. No olvidemos que el potasio extracelularmente es hiperexcitable, o sea, sale potasio al medio extracelular y se queda afuera por alguna razón, por ejemplo, que el astrocito esté enfermo, por una encefalopatía hepática, que no lo tampone, que no lo recepcione, va a ocasionar mayor excitabilidad. Eso va a perpetuar la descarga eléctrica, provocando el estatus epiléptico. Entonces, la falla de estos canales entre la ida y la vuelta pueden alterar principalmente los canales de sodio. El 70% de epilepsias son por falla en los canales de sodio al momento de la despolarización. Esos canales son sensibles a un bloqueador conocido llamado carbamazepina, fenitoína, que son los medicamentos de elección en el 70% de pacientes. Pero como no le hace nada la carbamazepina, es porque no estoy en el canal de sodio. La falla de mi paciente no es canal de sodio, sino es canal de cloro, canal de potasio. Entonces, las dianas farmacológicas están dirigidas a ocupar los otros canales y receptores y salen las nuevas drogas, como por ejemplo el levetiracetam, el vivatiracetam, la rufinamida, etcétera, que son moléculas farmacológicas que permiten bloqueo no solo de un canal, sino de muchos canales, y de esa manera el paciente logra controlar su crisis. También puede haber un cambio en el número de distribución de los canales de sodio y de los canales iónicos. Puede haber alteración en los receptores, modulando la expresión de genes por el tiempo que está pasando en el paciente. Puede haber cambios en los genes. Y de esta forma podemos llevar a una alteración en el microambiente neuronal. ¿Y qué hay en el microambiente neuronal? Hay astrocitos, hay glías, la neurona, y si estas fallan, tenemos pues alteraciones en la recaptación de glutamato por la glía o el astrocito, no va a permitir que la glutamina resintetice para la presinapsis. ¡Wow! Vamos a entrar en una alteración de unas alteraciones de reentrada sináptica. Un ejemplo básico es estas crisis por cambios en la mutación de los canales de, por ejemplo, de sodio, ¿no? O de potasio, que van a provocar las famosas convulsiones neonatales, ¿no? O las crisis febriles, donde ¿qué está pasando? Está habiendo una alteración en el canal de sodio. No está fluyendo bien los iones porque los canales tienen fallas. Tenemos que conocer que la epilepsia se divide en dos, hemos dicho focal y generalizada. Y que un foco epiléptico mínimamente debe tener 1000 neuronas que despolaricen, que sincronicen y que conviertan a un foco epiléptico.
1000 neuronas. Son las que nos van a dar el fenómeno de la crisis focal, antes conocida como parcial. En el video también puesto como parcial. El término parcial ha sido sustituido por focal. Entonces, para que sea focal tenemos que tener 1000 neuronas. Cuando hay epilepsia, tiene que haber fases. Hay una fase que se llama el periodo interistal. ¿Qué cosa quiere decir periodo interistal? Entre una crisis y otra crisis del otro mes al otro año, se llama periodo interistal. Entonces, en ese periodo interistal yo le puedo sacar un electroencefalograma al paciente y voy a encontrar unas ondas que se llaman ondas del cambio paroxismal de despolarización, que a continuación les voy a explicar. Entonces, el periodo interistal es ese tiempo entre crisis y crisis. Puede ser corto, puede ser largo. Un paciente ahorita convulsiona, despierta, medio somnoliento, cansado, hipoactivo, y a los 20 minutos vuelve a convulsionar. Entonces, ese periodo entre esta primera y esta segunda se llama periodo interistal. Así se va a llamar. Entonces, ¿el paciente cómo está? Está en posistal, está en interistal. ¿Qué más tenemos que conocer? La sincronización, que hemos dicho que es que todo el reclutamiento de y propagación de las neuronas. Y la generalización es cuando esta crisis focal simple, focal significa de un solo grupo de neuronas, que da una traducción clínica, por decirte, de la marcha jacksoniana, ¿ya? Cara, brazo, pierna, y que luego de eso se convierte en generalizada, es decir, compromete la conciencia y finalmente hace una convulsión tónica clónica generalizada. Eso se llama generación secundaria. Y también el estado posictal, es un paciente hipoactivo, ¿no? Y llegamos al núcleo, que es la despolarización paroxística. En la génesis de la epilepsia debe estar esta palabra como el sello principal. Es decir, ¿dónde nace la epilepsia? Nace en los cambios paroxismales de despolarización. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay un grupo de neuronas que tienen estos cambios porque responden a cambios eléctricos en un grupo de neuronas individuales, inclusive, que todavía no tienen crisis epilépticas. ¿Qué quiere decir? Yo cuando veo un electroencefalograma y veo unas descargas eléctricas en el electro, es que esas descargas están siendo listas para hacer una epilepsia. Están esperando solamente que se recluten las demás neuronas, que haya la sincronización, porque ya está viendo la excitabilidad. Si no, está faltando la sincronización, el reclutamiento, la propagación, para que se cumpla el fenómeno epiléptico. Entonces, hay un grupo de neuronas en el encéfalo que tienen la característica de tener cambios paroxismales de despolarización. Y esta despolarización tiene dos características. Primero, que estas células hacen que haya un incremento de la actividad en receptores AMPA que dependen de sodio y un incremento en la actividad de receptores NMDA que trabajan con el calcio. Entonces, cuando hay una alteración de estos receptores AMPA y NMDA, se va a producir la entrada anómala de sodio o la entrada anómala de calcio, produciendo el cambio paroxismal de despolarización. Si esta no se logra controlar, vamos a tener la crisis epiléptica. ¿Y quién controla esto? El glutamato y el GABA, que son los neurotransmisores que van a provocar el desequilibrio. Si no logramos, tenemos este trazado, un electroencefalograma que muestra esa descarga que estamos hablando. Esto es como una especie de algo exacto, perfecto. Si bien estamos hablando de un fenómeno excitatorio glutamatérgico, hablemos de una neurona piramidal que tiene la característica de llevar el impulso nervioso, como vemos en esta diapo. Pero esta célula piramidal que tiene que llevar el estímulo excitatorio solo es una. Hablemos de 1000 neuronas que están haciendo ese mismo evento, llevar la excitación.
Pero estas neuronas tienen a su vez dos características. Una es que de la propia neurona nace llamemos una estructura que va a permitir que se frene mediante una neurona GABAérgica el estímulo. O sea, tenemos un fenómeno de feedback. Yo mismo me estoy controlando a través de un frenador. Entonces, qué maravilla. O sea, los estímulos están siendo controlados por un freno que yo mismo le propongo que me controle. Pero también la magia está en que la neurona vecina me da una colateral para frenarme a mí también. O sea, tengo dos, una mía y otra de mi vecino, llamado el feed forward inhibition. Entonces, hay patologías como la esclerosis mesial temporal, que es la epilepsia más conocida del lóbulo temporal, que hace que se destruyan estas sinapsis llamadas inhibitorias, provocando que haya una libertad de excitación. Es una trampa mortal. Al no haber freno, solo existe excitación. El paciente hace una crisis refractaria. Está que convulsiona y convulsiona. ¿Por qué? Porque han habido factores que han destruido estos frenos naturales. Entonces, hay que entender esto de la siguiente manera. Esto que vemos en naranja, esa es la zona glutamatérgica, que está excitándose por el glutamato, y alrededor tenemos la zona inhibitoria que está siendo controlada por el GABA. Entonces, si existe mucha descarga, mucho estímulo para despolarizar, vence al glutamato al GABA, produciendo el fenómeno epiléptico. Y ahí tienen ustedes cómo se produce esto. Entonces se va a propagar. Este foco se va a propagar. En este momento estamos explicando la fisiopatología de lo que es una crisis focal, solamente focal. Esta crisis focal sin pérdida de conocimiento se va a ir y nos va a dar la marcha jacksoniana. Nada más, sin pérdida de conocimiento, porque se propagó, pero no produce pérdida de conocimiento. Pero ¿qué pasa si esta propagación no solo va así a otra zona, sino toca el tálamo? Automáticamente, al tocar el tálamo, una crisis focal simple se va a convertir en una crisis focal con compromiso de la conciencia, porque el tálamo está todo distribuido a toda la corteza cerebral, de tal forma todo lo que toca tálamo se hace consciente, llega a la corteza y se distribuye por toda la corteza, provocando la crisis tónica clónica generalizada. Entonces ya tenemos la fisiopatología de la segunda, focal, secundariamente generalizada. Antiguamente se llamaba crisis parcial compleja, porque hay pérdida de conocimiento y convulsión. Ahí tienen ustedes el fenómeno de la marcha jacksoniana. Es la irritación de esta estructura llamada el homúnculo motor, que empieza por la parte de la boca, de la masticación, recorre la cara, posteriormente el brazo y posteriormente la pierna. Hace una marcha. Justamente Jackson es el autor inglés que describió este fenómeno en su esposa, que tenía esta crisis. Y ahí está, tocó el tálamo y se generalizó. Ahí lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Un estado posictal, ¿por qué se caracteriza? Porque el paciente está hipoactivo, somnoliento, desorientado y tiene una parálisis del hemicuerpo llamado parálisis de Todd. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una depresión de los neurotransmisores excitatorios, hay una desensibilización de los receptores postsinápticos, inhibición activa GABAérgica persistente y cambios en el flujo sanguíneo cerebral. En otras palabras, hay un terremoto en el ser humano, en el cerebro, provocando todos estos cambios
en el sistema nervioso. Existe una patología que se llama crisis generalizada primaria, en la cual hablamos de la crisis de ausencia. La crisis de ausencia, una crisis por demás espectacular, frecuente, que se caracteriza pues porque hay una alteración a nivel de la red tálamo-cortical, que es excitatoria, y las interneuronas reticulares, que tienen la característica de tener canales de calcio que se desinactivan cuando la neurona está hiperpolarizada, provocando este fenómeno llamado de la punta onda. Acá vemos 3 neuronas, las corticotalámicas, las tálamo reticulares, que es intertalámica, y no toca al hipocampo estas. Por lo tanto, esto es un circuito en el cual el paciente no pierde el tono, solamente tiene la mirada fija a un vacío y permanece parado, permanece sentado y dura pocos segundos. Esta característica de onda que vemos acá es típica de este fenómeno llamado crisis de ausencia. Finalmente, un trazado del electroencefalograma que tiene este contenido de hiperexcitabilidad, hipersincronía y propagación. Zona epileptógena, punto clave donde se encuentra el daño. La zona epileptógena es el punto clave donde se lleva a cabo la cirugía de epilepsia, se logra sacar el centro llamado epileptógeno y se logra curar a la persona. Pero esa tiene 5 condicionantes. La primera condicionante es reconocer la zona irritativa, que viene a ser la área de la corteza, que genera pues los grafoelementos del electroencefalograma, como vemos acá, ahí está. Luego el área de inicio de las crisis epilépticas, si es frontal, temporal, principalmente temporal. Si coincide con los síntomas de la zona temporal, área de la corteza que cuando se activa produce los síntomas o signos iniciales. Por eso que en la clasificación está el eje semiológico, que es el más importante, el eje del electroencefalograma, para detectar la zona de la lesión, buscar el foco epileptógeno. Lesión macroscópica que causa la crisis y la zona de déficit funcional. Si tú coincides en este punto negro que está en la diapositiva como más o menos un dibujito, esta es la zona que se saca para quitar al paciente la epilepsia. Pero tiene que cumplir estos 5 requisitos para que el paciente tenga curación. Vamos a pasar. Epileptogénesis traumática, fenómeno de neuroinflamación. Si me acompañan con esta parte, el momento del impacto, el momento de la lesión, va a haber muerte neuronal, va a haber una serie de cambios que se van a dar en el momento de las horas en el cerebro. Conforme va pasando las horas, esta neuroinflamación, va a haber un periodo de latencia a través de los días, semanas y meses, hasta años, llamado foco epileptógeno. Y esto va a ser explicado por la neuroinflamación, ¿no es cierto? Y cada crisis epiléptica activa células de la glía y responden aumentando mediadores inflamatorios, favoreciendo un círculo vicioso. Se va a dar una reorganización funcional, va a haber alteraciones en la conectividad y va a haber alteraciones llevando a una hiperexcitabilidad local, llevando a un paciente a un síndrome o una enfermedad epiléptica futura secundaria a un TEC. Ahí hablamos del proceso epileptógeno. Acá recibió el golpe con ese martillo el ser humano y convulsiona por primera vez, digamos, al mes, fuera del tiempo de reactividad. Este periodo en el cual la persona convulsiona después de un mes del TEC se va a llamar periodo de latencia y se va a llamar la primera crisis. Y este proceso, este tiempo que ha demorado en un mes, se va a llamar epileptogénesis. ¿Por qué? Ha habido un daño que ha ocasionado que las neuronas despolaricen anormalmente. Pero ¿qué se dice hoy en día?
de que no solamente esto es estático de una sola vez, sino que la epileptogénesis es un continuo, es un proceso continuo de daño provocando más cambios en el sistema nervioso. ¿Qué se propone? Buscar un método que disminuya la epileptogénesis, un tratamiento temprano, un tratamiento precoz, evitar factores que irriten la corteza, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta, por ejemplo, nos muestra los cambios que se dan en minutos, días y semanas, llevando a la gliosis, a una reorganización de las redes neuronales, a un cambio llamado sprouting, a una sustitución de tejido en la zona de lesión. Entonces, esta neurogénesis, estos cambios se van a dar a través de los días, provocando el foco epileptógeno conocido como, digamos, en un postrauma, ¿no? Entonces, en la epileptogénesis están los factores. Si la persona no duerme, toma licor, toma energizantes, va a provocar que su umbral de epileptogénesis disminuya, haya un aumento de factores y disminuye el umbral de descarga, produciendo esta continuidad de la epilepsia. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar sobre factores como es dormir bien, no tomar licor ni energizantes que provoquen esta epilepsia. También hablamos de lo que es los factores contribuyentes a la epilepsia, el traumatismo cráneoencefálico, el ACV, el estatus epiléptico, dependiendo del tipo, severidad y localización, provoca un foco que finalmente va a tener una latencia y una epilepsia. Y hemos hablado de las comorbilidades, como puede ver el deterioro cognitivo en un paciente, y también tenemos que recordar que el daño que ocasiona, la injuria que ocasiona estos datos, provocan alteraciones en los circuitos, provocando lo que ya conocemos, ¿no? El foco epileptógeno. ¿Qué ocurre en el lóbulo temporal? Cuando hay fiebre en niños de tipo compleja, puede alterarse esta lesión, esta zona del hipocampo, produciendo una sustitución de tejido anómalo en esas zonas de freno del GABA. A eso llamamos el sprouting, o redes nuevas, pero excitatorias, provocando que el paciente tenga crisis epilépticas permanentes. ¿Qué hace la cirugía de epilepsia? Saca este foco, retira este foco, donde está el sprouting, donde están las células anormales, ¿no? Y produciendo de esa manera el beneficio y ya el control de la crisis. En la semiología de la epilepsia es muy largo, muy extenso, porque hay que hacer la semiología del lóbulo temporal, frontal, parietal, de la ínsula, etc. Cada uno tiene su propia semiología. Es bastante extenso el tema. Existen talleres en Lima, por ejemplo, este último taller creo que es del 27 de junio del año pasado. Se dan así seminarios con personas expertas que te explican cómo reconocer los tipos de crisis. La primera tarea del clínico es determinar si un evento tiene las características de una crisis y no es uno de los tantos imitadores de la crisis. Hay que recoger los datos que aportan los testigos, videos, ¿no? Hay que buscar estigmas físicos de la crisis. Hay que buscar la mordedura de la lengua. Si la mordedura de la lengua es lateral, tiene mayor valor que una mordedura de lengua frontal, de la parte anterior. Si el paciente tiene rasgos de traumatismo, golpes, lesiones de la caída, ¿cómo cae una persona con epilepsia? Cae de la parte frontal anterior, no puede caer de la parte posterior. Entonces, esas características tienen que ser evaluadas y hay que evaluar también
exámenes como la prolactina, hay que evaluar el CPK, hay que evaluar el lactato, hay que leer el lactato cuando le solicitamos los gases y electrolitos al paciente. En el óvulo temporal, por ejemplo, la semiología es bastante conocida, ¿no? El dolor en el epigastrio que sube hacia arriba, hay automatismos, entonces estas se van a dar por lesiones en el lóbulo temporal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del lóbulo mesial, va a haber automatismos como masticar, tragar, frotarse los labios, soplar, silbar, besar, va a haber movimientos de las manos, ¿no? Esto es en una característica de la temporal mesial. Y si es temporal lateral, ¿qué va a haber? Va a haber auras visuales complejas, auras auditivas. ¿Y qué va a pasar si esta tiene el lóbulo temporal lateral? Entonces, va a haber zumbidos, alteraciones auditivas, etc. Entonces, cada área del cerebro nos da una información que debe ser valorada al momento de recoger la información. En el lóbulo frontal, por ejemplo, es más complejo aún, pero es menos frecuente, más frecuente es el lóbulo temporal. La cantidad de redes y conexiones que tiene el lóbulo frontal es grande para darnos características de la semiología neurológica. En el video que les he mostrado, hay una posición que se llama del esgrimista, de una persona que flexiona la mano y extiende la otra mano. Ese es típico, por ejemplo, del lóbulo frontal. Y también como que estuviera enojado y la boca hacia abajo, que es una característica típica de un paciente que tiene esta epilepsia. La ínsula, que tiene características sensitivas. ¡Wow! Tenemos también que revisar la historia previa, como hemos dicho, información de testigos, videos, cámaras. Hay que sacarle sangre al paciente, hay que hacer exámenes de electroencefalografía, hay que revisar, hay que hacer una serie de preguntas. El antes, el durante y el después de la crisis, ¿qué estuvo haciendo? Y un examen físico, si es un niño, para ver las manchas de café con leche, es la neurofibromatosis. Las manchas de color vino de Oporto, síndrome de Stilwell-Weber. Adenoma sebáceo facial, esclerosis tuberosa. La asimetría en la cara, lesiones lateralizadas. Aquellos soplos craneanos, dolencias vasculares. O sea, hay que ser bastantes minuciosos en esta parte. Hay que saber separar un temblor de una crisis epiléptica. Hay escalas que no se utilizan, no son de tanta utilidad en el día a día, ¿ya? Hay crisis psicógenas, se llaman las epilepsias funcionales. Pacientes psiquiátricos que fingen tener enfermedad epiléptica, ¿no? Finalmente, el electroencefalograma es el gol estándar para la identificación de la actividad epileptogénica. Hay que evaluar con ello, hay que clasificarlo, hay que ver el tiempo transcurrido de la crisis, ¿no? Pero el problema a veces es que no hay electroencefalógrafos en emergencia, no hay turno de neurólogos que hagan electros en emergencia, y su sensibilidad es a veces un poco baja, porque un electro normal no descarta que tenga una epilepsia. En otros países, no muy lejanos, Chile, por ejemplo, o también en Lima, se hacen electroencefalogramas de duración de 1 día, 2 días, 3 días de electroencefalografía con video para buscar el foco irritativo en el trazado electroencefalográfico. Entonces, existe pues mucho avance respecto a lo que es un electroencefalograma. Los electros van a tener muchas características propias dependiendo en qué momento esté el paciente. Hay estatus epiléptico sutil, por ejemplo, donde es muy valioso, o en el espacio interdictal, ¿no? Donde el paciente está sin crisis, le hacemos un electro y encontramos las ondas.
Una vez que ya terminamos la parte del conocer la clínica, la semiología, la fisiopatología, entender el fenómeno, tenemos que indicar los antiepilépticos. Y los antiepilépticos, la idea es evitar que recurra a la crisis. Se llama libre de crisis o libertad de crisis. Hay que buscar la edad, el sexo, la ocupación, las comorbilidades, la clasificación. Hay que evitar la polifarmacia. Hay que buscar el impacto del uso del medicamento a largo plazo. Y más importante es la economía, porque existe un medicamento que se llama levetiracetam, que cada pastilla cuesta 9 soles y tiene que tomar 3 al día, 3 por 9, 27, 30 soles, por un mes son 900 soles, el paciente no tiene trabajo, es un paciente que no tiene buena economía, no le vas a restar pues esa receta. Tendrás que buscar otros medicamentos que a veces tienen efectos colaterales, que es lo que hace nuestro sistema de salud. Entonces, ¿de qué sirve que conozcas bastante, pero si no le das la dosis adecuada, si no estás trabajando en el lugar adecuado? Primero tienes que saber qué tipo de crisis tiene tu paciente para dar el tratamiento correcto. Los medicamentos se dividen en varios grupos, unos que bloquean el canal de sodio, otros que bloquean, actúan sobre el GABA, como las benzodiazepinas, otros actúan sobre receptores, AMPA, NMDA, ¿no? Y otros actúan modulando, por ejemplo, el receptor SB2A, que es lo último, llamado levetiracetam y brivatiracetam. Entonces, existen varios mecanismos de acción en los fármacos para bloquear la epilepsia. Ya les he dicho, 70% dependen de canales de sodio y los bloqueadores de canal actúan muy bien ahí, pero hay 30% que no lo son. Hay que buscar el medicamento adecuado. Desde 1900, desde cuando fenobarbital, 1910, y estamos 2026. Hace más de 100 años que este fármaco tiene vigencia. Se utiliza hoy día plenamente en los hospitales, en estatus epiléptico. Y en el camino tenemos primera, segunda, tercera generación, ¿no? Una cantidad de medicamentos increíble. ¿Qué debo conocer? Esta diapositiva es muy vital que la reconozcan. Miren ustedes, la carbamazepina es un medicamento valioso. Te bloquea canal de sodio y canal de calcio muy levemente o débilmente. Pero si ustedes se van a moléculas similares como el ácido valproico, que bloquea canal de sodio, canal de calcio, es agonista GABAérgico, inhibe el glutamato, entonces tiene bastantes beneficios y bondades el ácido valproico. Pero vayamos a una molécula que es altamente, llamamos el levetiracetam. Miren acá. Bloquea canal de calcio, canal de potasio, GABAérgico, glutamato y el receptor SB2A para que el calcio no regrese a la célula. Miren ustedes, tiene bastantes mecanismos de acción. Y si tú lo complementas esto con un bloqueador de canal de sodio, pues bingo, tu paciente está controlado. Por eso hoy en día muchos pacientes nuestros están libres de crisis porque estamos bloqueando todos los canales y que lleven una vida con sueño adecuado. No tomen licor, no tomen excitatorios como el Red Bull, lo que a ustedes les guste, el 360. Esas cosas no, porque pueden provocar un estatus epiléptico. Me preguntó un alumno en la mañana, en la práctica, me dijo, doctor, ¿una persona puede estrenar con estatus epiléptico su epilepsia? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. 1/3 de pacientes estrenan su vida de epilepsia con estatus epiléptico. 1/3, 35%. O sea, no estamos libres, ninguno de ustedes, ni yo, de que por un exceso, por un mal uso
de alguna sustancia podamos estrenar con un estatus epiléptico en nuestra vida. Esto es un tema bastante delicado. ¿Qué tenemos que hacer después? Una vez que tenemos un paciente con el medicamento, tenemos que saber buscar la dosis del medicamento, cuánto debe tomar. Les explico, anótense. Por ejemplo, las benzodiazepinas, el diazepam, es 0.12, 0.15 por kilo de peso. La fenitoína es 5 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando de dosis de mantenimiento, no estamos hablando de estatus epiléptico. Paciente con fenobarbital, 3 miligramos por kilo de peso. Carbamazepina, 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Ácido valproico, 20 miligramos por kilo de peso. Todas estas son dosis de mantenimiento. La única que no es de mantenimiento es el diazepam, porque el diazepam no es de mantenimiento, es de urgencia. De urgencia, tan igual que la fenitoína es de 20 por kilo de peso, pero en mantenimiento es de 5 a 10. Por favor, no se van a confundir. Metabolismo. Efectos colaterales. Wow, es toda una serie, principalmente la lamotrigina. Ustedes no van a utilizar ningún medicamento que no sea carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, y debemos saber las características de cada uno. Empezamos. Ácido valproico es un medicamento que no se debe dar en gestantes por ninguna razón, porque es teratogénico. Se debe evaluar bien el uso en mujeres en edad fértil. Mujer de 20 años que tiene su pareja sexual no puede tomar ácido valproico porque puede embarazarse y puede tener teratogénesis. Seguimos. Pacientes con problemas de, digamos, de sobrepeso no pueden tomar ácido valproico. Entonces, pacientes con poliquistosis ovárica no pueden tomar. Pacientes que tienen problemas de este tipo no pueden tomar, nos estamos diciendo ácido valproico. Carbamazepina, personas de la tercera edad, que se les baje el sodio, no pueden tomar esto. El topiramato es un medicamento que es excesivamente bueno, pero te produce disminución de la velocidad de concentración, te vuelve lento, te lleva a un deterioro cognitivo. Su uso tiene que ser bien valorado porque también puedes formar cálculos renales. Entonces, son medicamentos que hay que tener mucho cuidado en el uso de las crisis. Vamos a avanzar. Teratogenicidad, ya hemos dicho. Ácido valproico a la cabeza. Entonces, acá terminamos. ¿Qué fármaco muestra mejor eficacia y efectividad? Resumen. La carbamazepina, la fenitoína, la oxcarbazepina, que es un primo hermano de la carbamazepina, la lamotrigina, levetiracetam, lacosamida, tienen una eficacia similar en la epilepsia focal recién diagnosticada. O sea, pueden utilizar carba, fenitoína, pero no utilicen lamotrigina, por favor, porque puede tener un problema de dermatolisis, problemas del Steven Johnson. Hay que saberlo utilizar. No les sugiero que inicien ustedes con ello. Inicien con carbamazepina y refiéranlo al paciente al neurólogo. Fenitoína y refiéranlo al neurólogo. Levetiracetam, evitar que tenga el paciente psicosis. Todo paciente psiquiátrico no debe tomar levetiracetam. Si tiene ideas suicidas, no debe tomar levetiracetam, porque te incrementa el pensamiento suicida y te incrementa la ansiedad, la depresión, la psicosis. La evidencia favorece que la autosuximida es para la epilepsia de ausencia, pero no existe en Perú. Existe su sustituto que se llama el ácido valproico. Entonces, el ácido valproico es para la crisis de ausencia en el Perú. Pero lo que se recomienda es la etosuximida. El valproato tiene una eficacia insuperable en las epilepsias generalizadas. En un varón de 30 años que tenga epilepsia, hay que darle ácido valproico. Han visto las bondades que tiene, pero en mujeres tenemos que preocuparnos. Y la selección racional de fármacos debe considerarse otros factores más allá de la eficacia. Muy bien, chicos.
hemos terminado nuestra clase y ustedes han hecho prácticamente casi todo lo que es el estatus epiléptico en sus exposiciones. Nos hemos demorado 1 hora y 30, que es lo que corresponde, pero vamos a avanzar, si me permiten, unos 10 minutitos con lo que es simulación, puede ser, para explicarles lo que va a pasar en lo que va a ser el día viernes. ¿Podemos avanzar, joven delegado? Sí, doctor. Entonces vamos a entrar a un tema. Entonces, hasta que quede epilepsia, si tuvieran alguna pregunta, mientras voy cambiando de diapositiva, pueden hacerlo. ¿Qué se le llamaba? Adelante. Muy bien. Si el TEG ha sido leve, pues lo probable es que sea otra causa. Pero si el TEG ha sido moderado, ha sido severo, ha sido con craneotomía, lo más probable es que haya sido esta. Entonces, todo el año que ha pasado ha sido una epileptogénesis. Ha habido una epileptogénesis. Entonces, ha habido un factor que lo ha desencadenado. ¿Cuál es el factor? No ha dormido bien, ha tomado licor, etc. Ahora, llamarse provocado y no provocado sería si la persona estuviera sana, pero esa persona tiene el antecedente de un TEC, tiene una cicatriz, tiene una encefalomalacia, ya esto es una crisis provocada por esa lesión que tiene el paciente. Muchos pacientes vienen después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años que han tenido un TEC, pero tienen en la cicatriz una encefalomalacia en el sistema nervioso. O sea, cicatriz significa encefalomalacia, que es el causante de este fenómeno. ¿Por qué? Ha habido otros factores que lo han detonado. Por ejemplo, duerme 3 horas, tuvo una ingesta de licor excesiva, algo que ha desencadenado ya el fenómeno. No, la epilepsia va muy bien, está muy bien. Sus dudas tienen que ser aclaradas, es lo mejor que podemos hacer. Miren, epilepsia es una enfermedad que tiene etiologías. En este paciente que tiene un golpe, que tiene una cicatriz y convulsiona, se va a llamar epilepsia. Es una enfermedad, pero es una epilepsia generalizada secundaria a un traumatismo cráneoencefálico. Así se va a llamar. Secundaria a una meningoencefalitis, un niño que tuvo meningoencefalitis, convulsionó y le quedó la secuela de la convulsión. Entonces, un niño que tiene una enfermedad epiléptica secundaria a su meningoencefalitis de niño. Así, porque se conoce la etiología fácilmente. Hay que ponerle el nombre y el apellido completo. ¿Ya? Vamos a pasar un poquito a hacer simulación. Ya les voy a explicar. Si no hay más preguntas, un ratito.